Aquí estamos en la parte 2. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que vamos a estudiar Efesios capítulo 2 por partes? La semana pasada hicimos la introducción. Esta semana vamos a estudiar la segunda parte de la carta del apóstol Pablo, ¿no? A la iglesia en Asia Menor, que nosotros la conocemos como la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Decíamos que el título que le hemos puesto a esta primera parte del capítulo 2 de la carta a los Efesios es Salvos por gracia, ¿no? Entonces vamos a recordar que la semana pasada estábamos diciendo que hay tres interpretaciones y otra vez vamos a recalcar que no estamos aquí pues echándole tierra a nadie ni nada, sino que pues estamos viendo lo que son las cosas, ¿no? Tres interpretaciones con respecto a la carta o a esta sección de la carta de Pablo a los Efesios. La primera interpretación es la interpretación de la Iglesia Católica tradicional, donde dice, bueno, hemos quebrantado la ley de Dios y somos condenados, pero podemos ser salvos por gracia por medio de los sacramentos. Acuérdense ustedes que la semana pasada decíamos que la Iglesia Católica insiste mucho en que la gracia de Dios se transmite a través de los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? El bautismo, la confirmación, la comunión, la Eucaristía, etcétera. No son, creo que son 5 sacramentos, ¿cierto? Que tiene la Iglesia Católica. Entonces ellos dicen que para poder uno recibir la gracia de Dios necesita que los sacramentos sean administrados y por supuesto tienen que ser administrados por personas autorizadas, ¿no? Ahora también tienen que cumplir los mandamientos que no solamente son los mandamientos de la Biblia, sino son los mandamientos de la tradición católica que se ha ido acumulando por las enseñanzas de los concilios, los obispos, el Papa, etcétera, ¿no? Esa es la interpretación tradicional de la Iglesia Católica. Ahora, la interpretación protestante que pasó cuando vino la Reforma, Martín Lutero, Calvino, todos estos, ¿verdad? Que en un momento dado dijeron necesitamos que se reforme la Iglesia. Ellos dicen hemos quebrantado la ley de Dios y somos condenados. Parten de la misma premisa, del mismo problema. ¿Cuál es el problema del ser humano? Dicen, bueno, el problema del ser humano es que hemos quebrantado la ley de Dios y como consecuencia estamos condenados. Los protestantes dicen, pero Dios nos salva por gracia, por fe sola. O sea, Dios no necesitamos los sacramentos, no necesitamos hacer nada, con todo lo que tenemos que hacer es recibir a Cristo en el corazón, creer de corazón que Cristo es Dios y que nos perdona los pecados y ya con eso somos salvos, ¿no? Ahora, decíamos que la otra alternativa es la lectura contextual. ¿Qué es la lectura contextual? La lectura contextual es leer lo que enseñó el apóstol Pablo desde su mundo, desde su contexto, desde la Biblia, desde lo que vino diciéndose en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es esa lectura contextual? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a leer a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6, y vamos a pensar en cuál es esa lectura contextual, ¿no? Ojalá que cuando terminemos aquí tengamos una idea más clara de esto, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a leer de la muerte a la vida, ¿no? Es la primera parte, capítulo 2, versículos 1 al 6. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y ustedes estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según las tendencias de este mundo, conforme al gobernante cuya potestad está en el aire, el espíritu que sigue actuando enérgicamente en la gente desobediente. Entre ellos, nosotros también vivimos en otro tiempo, en las pasiones de nuestra carnalidad, satisfaciendo los deseos rebeldes de la carne y de la mente, y estábamos automáticamente destinados a la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, siendo como es, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo.
Ahí tenemos la lectura. Bueno, vamos a meditar en esta lectura, paso por paso, ¿no? La primera parte, y lo primero que nos llama la atención aquí, es que Pablo habla de ustedes, ¿no? Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Quiénes son esos ustedes? Bueno, nosotros, los gentiles, porque Pablo está escribiendo a una iglesia que predominantemente son gentiles, o sea, personas que no conocían la palabra de Dios, que estaban fuera del pueblo de Dios, y dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero luego, ¿qué dice el versículo 3? En él también nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los judíos. Pablo no se excluye, no dice, ustedes los gentiles estaban muertos en sus delitos y pecados, tenían un problema grande. No, el problema lo tenemos todos, sean judíos, sean gentiles, todos estamos en la misma situación, ¿verdad? Entonces, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y nosotros también estábamos participando de la misma situación. Eso se parece mucho a lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 3, 19. Este es el texto largo, ¿verdad? Estos 2 capítulos, casi 3 capítulos, Pablo compara en la primera parte la condición terrible de la gentilidad, de los gentiles. Gente que no conocía a Dios y que cometió toda clase de barbaridades, los gentiles. Pero por otro lado estaba el pueblo judío con sus sinagogas, con sus templos, con sus sacrificios, leyendo la Biblia todos los sábados, muy consagrados, y ellos pensaban que estaban en una mejor condición que los gentiles. Pero Pablo dice realmente esa no es la situación, ¿verdad? Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer unos cuantos versos. Primero el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad o impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Los gentiles no solamente no obedecían o les gustaba la verdad, sino que se oponían a la verdad, ¿no? Y dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Los gentiles se llenaron de idolatría, pusieron ídolos en sus templos, animales, figuras humanas, se apartaron pues de la adoración a Dios. Por esta razón, dice el versículo 24, por esta razón Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ustedes conocen el resto de la historia, ¿no? Se desbocaron sexualmente y cayeron en pecados, ¿verdad? Tremendos, por causa de haberse apartado de Dios. Esto sucede a los gentiles, ¿no? El capítulo 2, versículo 3, que dice, y piensas eso, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Aquí la conversación del apóstol Pablo empieza a dirigirse a los judíos. Ustedes están todos contentos porque me oyeron decir que los gentiles son terribles, que son idólatras, que son mentirosos, que se oponen a la verdad, que son sexualmente corruptos. ¿Están todos contentos? Bueno, ¿y ustedes qué juzgan? Sí, aquí viene la cuestión a los judíos. Ustedes piensan que por juzgar a otros van a encontrar la salvación, y piensas tú, hombre, que tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Ustedes prácticamente están haciendo lo mismo, ¿no? Versículo 5, por causa de tu terquedad y del corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Se parece mucho a lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 2. Efesios lo condensa. Romanos tiene casi 3 capítulos dedicados a esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Primero tenemos a los gentiles y a los judíos, están en la misma situación. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el resultado? Dice el versículo 1, y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y entre ellos nosotros también vivimos en otro tiempo y estábamos automáticamente destinados a la ira de Dios. Estar muerto, estar destinado a la ira de Dios es la misma cosa. Nuestras versiones dicen, éramos por naturaleza hijos de ira. En la Biblia la expresión hijo de quiere decir una persona que es eso, ¿no? Hijo de quiere decir está destinado a la muerte, pues es la condición natural de la persona. Entonces, dice el apóstol Pablo que los gentiles estaban muertos en vida.
¿no? Y los judíos también estaban muertos en vida, estaban destinados pues a la ira de Dios. ¿Por qué estaban muertos? Esa muerte para Pablo, aquí ya estamos hablando de la lectura contextual de Efesios, para Pablo esta muerte no es un castigo arbitrario de Dios. No es que Dios dijo, ustedes no me obedecieron, pues vea, tenga, los voy a matar. A veces pensamos que así es como Dios actúa, ¿no? Que Dios arbitrariamente se venga contra las personas que desobedecen sus mandamientos, ¿no? Ustedes no obedecieron, pues mire, los voy a matar, ¿verdad? No, la muerte de la que habla el apóstol Pablo aquí es una muerte que sucede como resultado de apartarse de la vida. Aquí tenemos un bombillo. Mientras el bombillo esté conectado a la corriente, el bombillo tiene luz. En el momento en que el bombillo se desconecta de la corriente, si nosotros apagamos los interruptores allá y deja de pasar la corriente, ¿qué va a pasar con las luces que tenemos aquí en el techo? Pues se apagan porque no hay corriente, ¿sí? Si el bombillo se desconecta de la corriente, ya no hay corriente. Si la persona se desconecta de la fuente de vida que es Dios, Dios no necesita matarlo, ¿sí? Se muere. La fuente de vida es Dios. Si estás conectado a Dios, tienes vida y tienes luz. Y tienes esperanza, y tienes gozo, y tienes un propósito en la vida. Pero si te desconectas de Dios, que es la fuente de la vida, la fuente de la alegría, la fuente de la esperanza que tenemos, pues la persona pierde su vida. Entonces, ustedes estaban muertos, otra vez, no porque Dios dijo, me las van a pagar, ustedes no me están obedeciendo, hasta aquí llegaron. No, es que en el momento en que te apartas de Dios, automáticamente pierdes la vida, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué perdieron la vida? Bueno, dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Sus delitos y pecados. ¿Qué entiende Pablo cuando habla del pecado, de los delitos? Aquí tenemos una explicación. Dice, no son simplemente violaciones de estándares elevados, que Dios arbitrariamente puso para ponerlos a prueba. A veces nosotros pensamos que Dios puso una ley altísima, sabiendo que íbamos a fallar, sabiendo que éramos humanos, ¿verdad? Y que no podemos alcanzar los estándares de Dios. Entonces decimos, bueno, pues Dios no, pues es que mire los mandamientos que Dios nos puso, ¿no? ¿Quién los va a alcanzar? ¿Quién va a poder alcanzar esos mandamientos? Y pensamos a veces que los pecados y los delitos es que es muy alto el nivel que Dios pide de nosotros, pero no se trata simplemente de que Dios haya puesto esos estándares demasiado altos, sino que esos delitos y pecados, hermanos, en el contexto de la Biblia, son actos deliberados de rebelión, procurando gobernar nuestro entorno al margen del Dios de amor. Pónganle cuidado a esta forma de pensar en el marco bíblico, ¿no? Dios había creado a Adán y Eva con la intención de que ellos gobernaran a su nombre, en su nombre, ¿no? Los seres humanos decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Nuestros delitos y pecados son actos deliberados de rebelión contra Dios. Yo quiero vida, yo quiero felicidad, yo quiero vivir bien, quiero muchos años y todo eso, pero dice por ahí la canción, a mi manera. Lo queremos hacer a nuestra manera, ¿no? Esa rebelión, esa dejar de cumplir la voluntad de Dios es lo que nos lleva a los delitos y pecados, ¿no? Pecados y delitos es lo que pasa cuando los seres humanos que llevan la imagen de Dios dejan de adorar al Creador. ¿Cómo fuimos creados nosotros? ¿Cómo fue creado Adán y Eva? Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros como descendientes de Adán y Eva, como seres humanos que somos, llevamos la imagen de Dios. Y el propósito de nosotros, hermanos, es reflejar esa imagen de Dios, es adorar a Dios, es resaltar la imagen de Dios que llevamos en nosotros. Pero, dice aquí, los pecados y delitos pasan cuando los seres humanos que llevan la imagen de Dios dejan de adorar a Dios.
dejan de admirar y de venerar esa imagen de Dios y por ende dejan de reflejar en el mundo la imagen del verdadero Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, en vez de reflejar la imagen del verdadero Dios, reflejamos imágenes, imágenes imperfectas, imágenes cortas, creamos ídolos de nosotros mismos a nuestro alrededor y entonces esos son los delitos y pecados, ¿no? No es simplemente el hecho de que Dios hizo ciertas leyes, ¿no? Como cuando uno le dice a un niño, ¿sabes qué? No quiero que te comas esas galletas. No es sino decirle al niño, no quiero que comas estas galletas y lo primero que va a hacer cuando te descuides es comerse la galletita. No es que Dios nos haya hecho esa prueba, decir, no quiero que hagan esto. No, es que cuando cometemos delitos y pecados nos estamos dejando de ser la clase de personas que Dios nos creó. Estamos dejando de ser los seres humanos que Dios hizo de nosotros, imagen y semejanza suya. Ahora, otra cosa interesante aquí en lo que estamos leyendo de Efesios es que esto es algo que para algunas personas, para nosotros, es algo que pasó en otro tiempo. Miren lo que dice el versículo 1. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Ahora son cristianos. Ahora ya no siguen los delitos y pecados. Ahora ya cambiaron su manera de pensar. Eso es lo que quiere decir cuando uno se arrepiente. ¿Qué quiere decir? Cambiar su forma de ser. Eso era en otro tiempo. Y entre ellos nosotros también vivimos en otro tiempo. Pablo con los demás judíos en una época pensaban diferente, actuaban diferente y estaban lejos de Dios, estaban muertos y estaban abocados a la ira de Dios, ¿no? Ojalá que eso sea cierto para nosotros también, que nosotros podamos decir, en otro tiempo estábamos en el mundo con los delitos y pecados, ahora las cosas han cambiado, ya no vivimos en aquella época. Ser cristiano quiere decir cambiar. Antes estábamos muertos y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, éramos enemigos de Dios en otra época, sí, en otro tiempo. ¿Usted se acuerda del tiempo? ¿Se acuerda cuando usted era un enemigo de Dios? ¿Se acuerda cuando usted hacía lo que le parecía? ¿Se acuerda cuando usted tenía en su mente la idea de que yo lo hago a mi manera? Eso era en otro tiempo. Pero ahora somos, ¿qué? Ahora dice el apóstol Pablo, somos seres humanos nuevos. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 15. Ahora somos nuevos, seres humanos nuevos y estamos en la creación nueva de Dios. 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Gálatas capítulo 6, 15, ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Las cosas han cambiado, somos nuevos y estamos viviendo una nueva realidad en nuestra vida. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, por otro lado, causas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, los delitos y pecados, pero resulta que hay causas más profundas. No son simplemente los delitos y pecados. Ustedes estaban muertos en los delitos y pecados, según las tendencias de este mundo, conforme al gobernante cuya potestad está en el aire, el espíritu que sigue actuando enérgicamente en la gente desobediente. Esa es la otra causa. La primera causa profunda es las tendencias de este mundo, la corriente de este mundo, la forma de ser, los sistemas que predominan en el mundo. La segunda causa más profunda es el gobernante cuya potestad está en el aire, el espíritu que sigue actuando enérgicamente en la gente desobediente. Entre ellos nosotros también vivimos en otro tiempo, según tercera, según las pasiones de nuestra carnalidad. ¿Qué son esas pasiones de nuestra carnalidad? Los deseos rebeldes de la carne y de la mente. ¿Sí? Veamos el primer fenómeno, lo primero que pasa. El problema, la causa es que seguimos las tendencias del mundo, la corriente de este mundo. ¿Cómo así la corriente de este mundo? Bueno, esa corriente de este mundo es el producto de las mentiras y los engaños de Satanás. La forma de ser del mundo, los sistemas, los engaños, las tendencias que hay en el mundo no son simplemente que vino la moda y se fue la moda. No, es que hay un ser espiritual que está
haciendo estas artimañas, ¿verdad?, para confundir a los seres humanos. Son el resultado del engaño de Satanás, que aprovechándose de nuestro deseo de gobernar nuestra vida y nuestro entorno a nuestro antojo, nos engaña. ¿Cuál es el problema aquí? Que nosotros queremos ser muy independientes, que queremos ser muy nosotros, que queremos hacer las cosas como yo quiero. Entonces Satanás aprovecha esa rebeldía, ese espíritu de autonomía con respecto a Dios y nos engaña. Y en ese engaño hace que actuemos esas tendencias en el mundo, ¿no? Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No solamente a mí, no solamente a ti, es un engaño global. Esté en Estados Unidos, váyase a México, váyase a Colombia, váyase a Europa, váyase a África, donde quiera que usted se vaya, usted va a encontrar que Satanás ha logrado engañar la gente, ¿sí? Entonces, este es el primer factor, ¿no? Esas tendencias del mundo, ese engaño que está difundido, ¿verdad?, en el mundo, que nos hace presa fácil de Satanás. ¿Cuál es el segundo fenómeno? El segundo fenómeno es que hay un gobernante. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo, el príncipe de la potestad del aire, dicen nuestras versiones. Un gobernante, un personaje con autoridad, el príncipe de la potestad del aire, cuyo espíritu sigue actuando enérgicamente en la gente desobediente. Aquí hay un par de cosas que necesitamos pensar. Nosotros fuimos creados no solamente para someternos al gobierno de Dios, sino que fuimos creados también para gobernar. Desde el instante en que Dios creó a Adán y Eva, Dios les dio la vocación de ser gobernantes, que se enseñoreen sobre la tierra, que se enseñoreen sobre la creación. Ese fue el diseño de Dios. Tú fuiste diseñado para ejercer autoridad, para gobernar. Pero cuando rehusamos gobernar bajo la autoridad de Dios, nuestros intentos de gobernar al margen de Dios le abren la puerta a Satanás. ¿Cómo quiere Dios que gobernemos? Pues Dios quiere que ejerzamos nuestra autoridad, cada uno, hombres, mujeres, jóvenes, cada uno ejerce su autoridad como criatura de Dios. Dios quiere que ejerzamos ese gobierno sobre nuestro entorno. Puede ser la familia, puede ser la vida privada, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestras formas de diversión, donde quiera que seamos. Cada uno de nosotros tiene el mandato de Dios y la vocación de Dios de ejercer dominio. Pero ¿cómo espera Dios que ejerzamos ese dominio? En su nombre. Que ejerzamos ese dominio de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Cuando no hacemos eso, cuando no ejercemos nuestra autoridad y nuestro gobierno y nuestro control, cuando no lo ejercemos bajo la autoridad divina, ¿qué hacemos? Le abrimos la puerta de par en par a Satanás, para que Satanás nos engañe. ¿Para qué? Satanás ejerce una autoridad despótica y ubicua que fomenta activamente la desobediencia. O sea, Satanás, mire cómo dice aquí, Pablo dice, es como el aire. La autoridad de Satanás, la influencia de Satanás es como el aire. ¿Hay aire aquí? Pues sí. Y si te metes en el closet y cierras la puerta, sigue habiendo aire. Donde quiera hay aire. Ahora, si te sales de la atmósfera, pues ya tal vez no hay aire, ¿verdad? Pero mientras estés aquí, donde quiera que vayas, hay aire. Y si no hay aire, te mueres. La autoridad de Satanás, dice el apóstol Pablo, es tan perniciosa, se esparce como el aire. Qué necesario es que estemos precavidos y que tomemos nota de la capacidad que tiene el diablo, ¿no? El diablo
fomenta efectivamente la desobediencia. El diablo actúa permanentemente, constantemente. El propósito de Satanás es despertar la desobediencia. Ahorita nuestro hermano Pablo decía, ay, oremos para que nuestros niños, ¿verdad?, no vayan a caer en robos y adicciones. Hermano, el diablo está constantemente queriendo impulsar esos deseos de desobediencia, de rebeldía, tenemos que estar muy pendientes, muy alerta de esta situación, ¿verdad? Ese poder diabólico corresponde a una dimensión espiritual. Dice que es un espíritu. No lo vas a ver, no lo vas a encontrar, no le puedes cerrar la puerta, no puedes identificar, ya está, ¿no? Es un espíritu. El poder diabólico corresponde a una dimensión espiritual de nuestra realidad. Efesios 6:12 dice que tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo el apóstol Pablo ve el drama del ser humano. No es simplemente que desobedeciste unos mandamientos que Dios puso demasiado altos y que por consecuencia Dios dijo, ahora te voy a matar, y que la única alternativa es que digas, ahora pues voy a creer en Cristo o me voy a hacer los sacramentos, sino que el problema es bastante amplio, bastante grave, ¿verdad? El tercer fenómeno, ¿cuál es el tercer fenómeno? Las pasiones de la carnalidad. Dice, nuestras versiones dice las pasiones de la carne. Y muchas veces cuando nosotros leemos eso, decimos todos los deseos, todo deseo, yo quiero matar este cuerpo, uy, este cuerpo, no, qué cuerpo tan malo que tengo yo todo. No se trata de los deseos naturales del cuerpo. ¿Quién creó el cuerpo? ¿Quién hizo el cuerpo con deseos, con el cansancio, con deseos de alimentarse, de calmar la sed, con el deseo de tener alegrías, de tener gustos y satisfacciones? ¿Quién hizo el cuerpo? Pues Dios. El problema no son los deseos del cuerpo biológico, el cuerpo natural. Cuando la Biblia habla de la carne, la Biblia habla de la carne como opuesta a Dios, ¿no? Por eso decimos aquí los deseos de nuestra carnalidad, cuando nos dejamos llevar por la carne, satisfaciendo los deseos. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí, los deseos rebeldes de la carne y de la mente. El problema no está solamente en el cuerpo físico, está también en la mente. La mente también se rebela contra Dios, ¿no? La carne en los escritos paulinos no son los deseos naturales del cuerpo, sino la postura atrevida de los seres humanos, hechos de carne y hueso, queriendo vivir y gobernar independientemente de Dios. Es muy atrevido. ¿Qué somos nosotros? Criaturas. No somos el todopoderoso, no somos el creador, no somos la fuente de la vida, somos receptores de la vida de Dios, somos criaturas. Hay que darnos cuenta que somos de carne y hueso, somos débiles. Hay que en cualquier momento nos da un virus, nos da una gripa y ahí estamos dándonos cuenta que nuestra vida es muy dependiente, ¿no? Somos criaturas. Pero el ser humano, hay momentos en la vida en que se le olvida que es una criatura o hace caso omiso de que es una criatura y piensa que puede hacer lo que se le ocurre en la vida. Entonces, esa actitud, esa postura frente a Dios es lo que lleva a nuestra carnalidad y constituye el tercer factor. El primer factor son las tendencias del mundo que vemos, que nos llama la atención, que nos atraen. La segundo fenómeno es el espíritu de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Y la tercera es que tenemos esa mente rebelde, esa carnalidad, esa postura rebelde contra Dios, ¿no? Ahora, Pablo nos habla aquí de una nueva realidad. Dice, pero Dios, y esa frase aquí deberíamos como impregnarla en nuestro corazón. Es una frase muy linda. Pero Dios, estábamos en semejante problema, estábamos en semejante situación, pero la última palabra la tiene Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué? Nos dio vida. Estábamos muertos, no teníamos vida, nos habíamos desconectado de la fuente de vida y estábamos, pues, fritos, decimos, ¿no? Desconectados de la fuente de vida.
pero Dios, por su gran amor, nos dio vida. Y juntamente con Cristo, notemos, esto es por gracia, no es que no lo merecimos, no es que trabajamos muy duro para ello, por gracia son salvos, juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos el mundo presente, la realidad presente, la realidad material, donde hay ¿qué? Esclavitud, esclavitud a Satanás, al príncipe de la potestad del aire, donde hay muerte, donde hay ira, donde hay juicio de Dios. Esa es la condición del mundo presente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por la cruz, nos da ahora ¿qué? Salvación. No tenemos que estar en ese mundo presente, hay una nueva creación, hay una nueva realidad. ¿Para qué vas a seguir en el mundo viejo si Dios te da la oportunidad de entrar a una realidad diferente? Tenemos salvación, tenemos vida, fuimos resucitados juntamente con Cristo y tenemos una posición. Fuimos elevados a los lugares celestiales, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso se parece a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, 3 al 4. ¿No saben ustedes que los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Nos unimos con Cristo, morimos con Cristo en el bautismo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Para qué? Para poder resucitar con Cristo y vivir una vida nueva. Lo que añade aquí el apóstol Pablo y que debió ser un choque para la iglesia en Asia, para las iglesias en Asia Menor, es que no solamente nos resucitó con Cristo, sino que nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Imagínense cuando los hermanos allá leyeron estas palabras por primera vez, ¿qué es esto? ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? ¿No? Que ahí sí que nos dio vida, que nos resucitó, pero no solamente eso, sino que nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, nos hizo partícipes del gobierno y de la autoridad con Cristo en los lugares celestiales. Para ellos fue un choque, ¿cómo entendemos esto? Para nosotros igual. Cuando leemos ahí en Efesios, queremos pasar rápido por eso de que nos sentó en lugares celestiales, yo no sé eso, quién sabe qué será, pero ahí está, ¿verdad? Es lo que Dios hizo juntamente con Cristo, con nosotros. Entonces, aquí tenemos las tres interpretaciones. Volvamos a ver. Interpretación católica tradicional, hemos quebrado la ley de Dios, más o menos diciendo, bueno, Dios dijo mandamientos, como Él quiso, bien elevados, bien altos, no podemos alcanzarlos, quebramos la ley de Dios, estamos condenados. Pero, dice la Iglesia Católica, ahí tenemos los sacramentos, ahí tenemos los sacerdotes, ahí tenemos los obispos, ahí tenemos el Papa, ahí tenemos todo esto, ¿verdad? Que nos pueden hacer llegar la gracia de Dios a través de estos diferentes sacramentos y que pues nos dicen mandamientos que sí podemos cumplir y que podemos realizar para poder tener la gracia de Dios y ser salvos de esa situación. La religión protestante, hemos quebrado la ley de Dios, igual, ¿verdad? Dios hizo unos mandamientos que nadie puede cumplir, nadie, ¿no? Entonces, pues somos condenados porque no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, pero Dios nos quiere tanto y nos ama tanto que nos dice lo que tienen que hacer es creer, ya, con una solamente creer, ya, tienen la salvación. En el contexto bíblico, en la historia bíblica, la lectura dice, nos separamos de Dios, nos quedamos sin vida y nos expusimos al juicio de Dios. Adán y Eva y todos nosotros nos hemos separado de Dios, nos hemos quedado sin vida, nos hemos expuesto al juicio de Dios. Pero Dios nos ha unido a Cristo. Cristo vino y se hizo carne como nosotros, se hizo hombre como nosotros, para que nosotros podamos estar vinculados y unidos con Cristo. Dios nos ha unido con Cristo. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de ser la verdadera clase de seres humanos que debemos ser. Para darnos la oportunidad que despreció Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios con una misión muy grande para gobernar la creación de Dios. Despreciaron la oportunidad, pero vino Cristo, el verdadero hombre, el nuevo hombre, y Él sí está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él es el verdadero hombre que sí cumplió la vocación que Dios le ha dado, y Él es el que está gobernando la creación de Dios.
Al unirnos a Cristo, participamos de su muerte, participamos de su resurrección y participamos también de su nueva posición a la diestra de Dios Padre. Entonces ahí tenemos esa lectura contextual.